Buenas, sí, este vídeo ya lo hice hace un tiempo, hace unos 3 años más o menos, hablando sobre el 208 contra el Clio. Si no lo visteis y tenéis interés en las versiones anteriores, pues os lo dejo ahí. Pero ambos coches han sufrido un restyling casualmente a la vez, y me gustaría repasarlo porque creo que vuelve a tener un poquito de relevancia. Además, son coches que pertenecen a un segmento que está en peligro de extinción porque con los eléctricos hoy en día tiene menos sentido hacer coches de este tipo. Y es que o se van a cosas mucho más pequeñas que son simplemente para ciudad porque la batería no da para más y entonces se pueden hacer más o menos económicas porque al final el precio lo marca la batería, o se van a cosas más grandes con una batería con una autonomía más razonable, que realmente en muchos casos no es necesaria, ¿vale? En muchos casos lo que ofrecen estos coches en versión eléctrica es más que suficiente, pero la gente tiene ansiedad por tener una autonomía enormérrima, entonces pues no da con estos tamaños, así que tenemos que irnos a cosas más grandes. Así que vamos a verlo, porque estos pueden ser de los últimos que veamos de esta gama. De primeras aquí tenemos el Clio, y si recordáis lo que dije en el vídeo anterior, teníamos un coche que se parecía mucho a la generación anterior, ¿vale? En general, de formas aquí en el lateral teníamos un coche muy semejante, hasta el punto de poder llegar a pensar que era un restyling más que un salto generacional, y teníamos una delantera que se parecía bastante. Sí, metía elementos nuevos como el típico, la C esta que veíamos en Renault y que ya no vamos a ver más al parecer. Y tenemos unas entradas de aire que, bueno, pues eso, recordaban en gran medida a la generación anterior. ¿Qué ha pasado? Ahora tenemos un nuevo lenguaje de diseño completamente en Renault que es mucho más angular. Y el problema es que no termina de encajar del todo con el lateral. Pero bueno, esto lleva pasando en Renault desde hace muchísimos años, ¿vale? O sea, toda la vida prácticamente. Se lanzan a meter restylings en la delantera y en la trasera que no terminan de encajar del todo con el resto del coche. Pero en general, lo que han hecho aquí en la delantera está bastante bien resuelto y han sabido encajarlo con un detallito en el lateral. Y es que tenemos este nuevo aletín aquí con forma de flecha, ¿vale? Que es el que vemos en los nuevos SUV de Renault y que podemos verlo en el Megane eléctrico, por ejemplo. Entonces es un detallito que está en toda la gama, ¿vale? Que luego viene por aquí y se une en el centro, pero que en este caso han dejado aquí este detallito extra que se va hacia el lateral para hacerlo continuo con el detalle que viene por aquí. Entonces, es una forma de integrar el diseño aquí que la verdad es que me parece bastante lograda, o sea, podía haber sido peor. Tiene al menos eso, un elemento de diseño que, aunque todo lo demás sea mucho más angular, conecta con el lateral, así que dentro de lo que cabe está bien buscado. Y tenemos, lo dicho, un diseño por lo demás mucho más angular, que aquí incluso con este aletín se me recarga un poquito demasiado. Para mi gusto quizá habría que haber intentado buscar este elemento de flecha que parece bastante claro que va a buscar Renault a partir de ahora, lo habría separado un poquito más del faro principal y lo habría dejado más como un elemento por sí mismo. Pero no me puedo quejar en general porque me parece que está dentro de lo que cabe bien rematado, aunque sea un pelín recargado, pero tenemos que tener en cuenta que eso, se trata de un restyling, ¿vale? O sea, es un coche del que teníamos una base ya hecha y no era sencillo poder encajar todos estos elementos que son tan diferentes, así que dentro de lo que cabe me parece que está más o menos bien conseguido. Por cierto, detalle que vemos en el nuevo Renault Rafale, que si queréis vídeo de este coche, dejádmelo en los comentarios y comentaré lo mucho que se parece al Peugeot 408, siendo coches completamente distintos, ¿vale? Incluso enfocados a segmentos distintos del mercado, así que es interesante esto. Si nos vamos al Peugeot, tenemos un coche que cambia muchísimo a la hora de buscar los elementos de diseño, y es que teníamos, para mi gusto, uno de los mejores diseños que hemos visto por parte de Peugeot en este tipo de segmento, y teníamos, si bien una parrilla que era muy grande, ¿vale? En general, todos los elementos de diseño me parecían coherentes entre sí. A nivel de proporciones me parecía que estaba muy bien buscado, y había una cosa que me gustaba muchísimo y era que no tenía aquí una entrada de aire gigantesca, falsa obviamente porque el coche no lo necesitaba, sino que jugaba simplemente a dejar ahí una arista para marcarlo, que se veía rota simplemente por esta luz diurna. Entonces me parecía que en general estaba todo bastante bien juzgado y que tenía muchísimo sentido.
¿Qué es lo que ha pasado ahora con el restyling? Tenemos un coche mucho más convencional, ¿vale? Un coche que sigue mucho más las tendencias y tenemos una entrada de aire aquí monstruosamente grande y monstruosamente falsa, porque obviamente no hace falta semejante entrada aquí para absolutamente nada más, teniendo en cuenta que además este es versión eléctrica, así que cero sentido esto. Pero bueno, nos da hueco para meter las diurnas nuevas aquí, que son 3 ahora mismo, que son los colmillos de antes, pero ahora son más una zarpa de un león, que es lo que quieren dejar ver aquí. Realmente este es el diseño hacia el que quiere ir Peugeot, parece ser, pero a mí me gustaba más como estaba en la versión anterior. Y es que el hecho de haber hecho una parrilla más grande, porque es un poquito más grande que la anterior, baja más hasta abajo. Si os dais cuenta, aquí teníamos este huequecito en medio que nos dejaba un poquito de espacio, ahora mismo lo bajamos entero hasta abajo, y tenemos también un bisel mucho más fuerte aquí, ¿vale? Que va en 2 etapas incluso. Tenemos una parrilla que para mí se me hace más recargada. También el hecho de que le hayamos metido estos detallitos, esta texturita en el mismo color que la carrocería, si bien es una cosa que en general me gusta, aquí me parece que lo hace más pesado visualmente, ¿vale? Y el hecho de que sea tan grande y de que se tenga que meter aquí tanto y deformar tanto la parrilla, aquí, si os dais cuenta, ya lo hacía un poquito, pero en este caso es mucho más exagerado y entonces se me pierde un poquito la forma que tenemos aquí. Me parece un pelín más problemático el hecho de que sea tan grande, porque es que ni siquiera tenemos esta aristita que teníamos aquí, que nos separaba un poquito visualmente antes, ahora es todo un bloque que baja hasta abajo del todo. Entonces se me hace una parrilla que es muy alta verticalmente y no me convence tanto. Una vez más es un restyling intentando meter elementos nuevos de diseño que estamos viendo en Peugeot en este coche, y he de decir que en este caso, aunque los elementos de diseño a mí personalmente me gustan menos, ¿vale? Se me hacen más recargados y un poquito más pesados visualmente, innecesariamente, ¿vale? O sea, con la entrada esta de aire, que es que no viene aquí a cuento para nada, pero bueno. Si bien estos elementos de diseño como tal me gustan un poco menos, me parece que están encajados mejor en el coche de lo que están en el Clio. Es decir, el coche ya venía de un diseño de aquí bastante más aristado. Entonces podemos ver que todos estos elementos encajan un poquitín mejor en el coche de lo que veíamos en el Clio. Y esto es lo que se ve si comparamos ambos coches. Y es que tenemos un lenguaje de diseño en el Clio que me hace mucha gracia porque podría encajar perfectamente en el Peugeot, de lo que es la parte delantera, ¿vale? Pero que en general, ya os digo, si bien estéticamente me gusta un poquito más a mí personalmente de gusto cómo han rematado la delantera en el Clio, siendo que no encaja tanto con su lateral, me parece que es eso, que lo han encajado un pelín mejor en el Peugeot, aunque no me gusten tanto los elementos de diseño, ¿vale? Esto es una cosa que, bueno, pues una vez más es cuestión de gustos. ¿Hacia dónde vais? ¿Hacia algo un poquito más agresivo como es el Peugeot o algo un pelín más elegante y que juega a elementos más horizontales y a hacer que el coche se vea más ancho visualmente en el caso del Clio, más ancho y más bajito? Y ojo, esto es un tema que se repite en todo el coche, porque si vamos hacia la trasera podemos ver unos coches que visualmente aquí, de un simple vistazo, ¿qué os parecen? ¿No os parece mucho más alto y más cortito el Peugeot? Pues son elementos de diseño 100%, porque el Clio es 1 centímetro más alto y 5 milímetros más corto. Irrelevante a nivel de verlos así, o sea, si tú los ves así, realmente los dos coches son iguales de alto y de largo. Pero visualmente se ve mucho más largo y mucho más bajito el Clio, ¿verdad? Pues es por ciertos elementos de diseño como por ejemplo el pilar C o cómo han rematado aquí la ventanilla y la han alargado visualmente mucho más, ¿vale? O sea, todo este elemento de cristal se ve mucho más largo y mucho más estilizado en el Clio. También las superficies vienen muchísimo más tensionadas desde delante hasta atrás. Entonces, todos estos elementos de diseño, fijaos aquí, es que incluso aquí tenemos una tensión enorme en el paso de rueda trasero. Entonces todos estos elementos hacen que el coche se vea mucho más largo, mientras que el Peugeot han optado por elementos de diseño como por ejemplo unos sobrepasos de rueda en negro, que ya los teníamos en el pre-restyling, ¿vale? Que nos dejan más chapa aquí. Además, aquí tenemos más elementos en el caso del Clio que nos quitan peso visual en esta chapa y nos hace todo mucho más horizontal, mucho más alargado. En el caso del Peugeot estos elementos no están tan marcados, si bien los tiene, ¿vale? Si os dais cuenta, no están ni muchísimo menos tan marcados como en el Renault, y hace que también este
esta ventanilla, que sí que puede ser un poquito más alta, también corta aquí mucho más bruscamente, entonces es menos estilizada. Con lo cual tenemos un coche mucho más product, vamos a decir, en el caso del Peugeot, un coche que es más mono, por así decirlo, y un coche más elegante en el caso del Renault. Así que son dos estilos completamente diferentes, siendo que en cuanto a elementos de diseño que están metiendo, los dos optan por un acabado bastante tech, vamos a decir. O sea, un acabado en el que se ven muchos detallitos así como muy tecnológicos. Los pilotos traseros de Renault, por ejemplo, se les ha ido el color completamente, se han quedado en algo en blanco y negro y han metido muchos elementos aquí como todas estas tiritas para hacerlo, ya os digo, algo que parece muy tecnológicamente avanzado. Incluso el Peugeot han optado por cambiar la orientación de esa zarpa que veíamos viendo naturalmente en todos los Peugeot y ahora las tenemos en horizontal aquí, todos estos elementos de diseño, que me parece que es un cambio que se sigue viendo muy tech, porque eso, así una banda negra con simplemente 3 tiritas, muy como de neón, o sea, tenemos una estética tech que se va yendo un poquito a los cyberpunk. Al final toda esa estética ha marcado mucho estos últimos años y parece bastante claro aquí, además también con la elección de color del Peugeot, este amarillo fosforito que está bastante de moda, pero bueno, dependerá de gustos esto, 100%, porque al final el tema de colores a mí no me parece que le quede mal, pero lo dicho, me alegra ver un poquito también que las marcas optan por paletas de colores que sean un poquito más vivas, y sobre todo para estos coches que son pequeños se pueden permitir tener colores vibrantes de verdad. Por cierto, mención especial a las llantas. Las llantas de Renault, que me parecen muy chulas, ¿vale? Además con un elemento de diseño muy curioso, que es el hecho de esta parte central que simula un monotuerca, ¿vale? Que va tapando las tuercas de lo que es la llanta y deja una llanta bastante limpia. Y estas llantas tan raras que está haciendo Peugeot últimamente, que, bueno, al menos aprovechan el hecho de ser de 4 tornillos para hacer una llanta que parece que va con 4 ejes, pero realmente solo tiene... Bueno, no, técnicamente tiene 2 planos de simetría, ¿vale? Tiene este y este, pero no son planos radiales, ¿vale? O sea, no es radial en 4 puntos de simetría, sino que son 2 planos diferentes de simetría. Es una cosa rarísima, pero bueno, Peugeot está experimentando muchísimo con este tipo de llantas, parece que le gustan a la gente, así que... No sé, a mí personalmente no me va mucho, pero soy de cosillas un poquitín más clásicas, un poco como lo que vemos en el Renault. Y si nos vamos al interior, pues los interiores no han sufrido tantos cambios como vemos en el exterior de ambos coches. Y es que en ambos sufrieron una gran mejoría, un gran salto desde la generación anterior de la que venían. Entonces, digamos que ahora el restyling no ha sido necesario meterle tanto jaleo, ¿vale? A mí personalmente de interior me gusta bastante más el Peugeot, ¿vale? Tenemos un coche que se ve más moderno visualmente y elementos de diseño como estos botoncitos aquí que sobresalen tanto le dan un toque mucho más tridimensional al coche en general. El salpicadero aquí del Clio se me hace mucho más planito, ¿vale? Aquí tenemos muchos elementos que se meten mucho más y sobresalen mucho más y nos dejan planos más diferenciados y nos dejan más volumen. Se me hace, ya os digo, más especial. Además aquí esto es un salpicadero más tradicional que viene por aquí de una sola pieza y aquí partimos obviamente para dejar espacio a este cuadro de instrumentos que es mucho más especial en el caso del Peugeot y ya sabéis, a muchos no os gusta porque hay que mirarlo por encima del volante y no os queda bien a nivel de ergonomía. A mí personalmente sí. Soy de estatura y de medidas completamente normales, entonces a mí me pilla bien todo lo que está hecho para estatura media, ¿vale? O sea, esta cosa me pilla bien, me pillan bien las almohadillas de auriculares que son la M, me pilla bien todo de la M, ¿vale? Entonces este coche me cae bien, pero entiendo que a gente que sea muy alta o muy baja no le siente natural este tipo de visualización del cuadro de instrumentos, porque es un poquito más difícil que te encaje del todo bien. Pero ya os digo, a mí personalmente me gusta un poquito más el interior del Peugeot, pero entiendo que a la gente le guste un poco más ese toque elegante y más sobrio que podemos ver en el Clio. Y bueno, básicamente esta es esta comparativa entre estos dos cochecitos franceses. A mí personalmente me da un poco de pena que, como os he dicho al principio del vídeo, no vayamos a ver tantos coches de este segmento, cada vez un poquito menos parece. Es una pena porque, bueno, pues aportaban cosas muy interesantes a nivel de diseño y veremos a ver cuál es el futuro. Ojalá sí, ojalá sigan sacando, pero ya os digo, pinta un poquito negro. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando.